ganas. Bueno, Jesús, inicia. Ya se trabó. Ok. ¿Ya? Ya. Muy buenas noches a todos, compañeros y maestra. Somos el equipo 2. A continuación vamos a presentar el tema que vendría siendo la abundancia de los elementos en la naturaleza. Aquí los dejo con los integrantes del equipo, que soy yo, su servidor, Vanessa Geraldine Méndez Hernández, José Antonio Ruiz Méndez, Ángel Christopher Zamudio Medina, Carlos Alberto Reyes Hernández y Jorge Luis Cadena Trujeque. A continuación, le dejo con mi compañero. Bueno, como lo dijo mi compañero, espero y se escuche en la llamada, nos tocó hablar de la abundancia de los elementos de la naturaleza. A mí me tocó exponer más que nada la introducción de lo que vamos a hablar durante todo este tiempo, ya que esto es un aspecto fundamental en la química y en la ciencia de los materiales, que es lo que estamos estudiando y es lo que estudia la química. Pero nuestra presentación se refiere a la presencia y distribución de los elementos químicos en diversas formas dentro de la Tierra y en el universo. O sea, vamos a hablar de los elementos químicos de cada cosa. Más que nada lo vamos a hablar de una manera general. Pero pues vamos a ver cómo están distribuidos elementalmente. Es crucial para comprender la composición de la materia y los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en nuestro entorno. Si no sabemos esto como tal, no vamos a poder aprender química de una manera eficiente. Así que es importante esta parte. Y bueno, a través de la observación de la abundancia relativa de los elementos, podemos obtener información valiosa sobre la evolución del universo, cómo el humano ha podido avanzar tecnológicamente y de diferentes maneras, aprendiendo lo que hay, cuáles son los elementos de ciertas cosas. Y bueno, en fin, de eso vamos a explorar en esta exposición. Le dejo con mi compañero. Como primer punto es origen y formación de los elementos. Los elementos químicos se forman hasta donde sabemos en el interior de las estrellas, como producto complejo, procesos de función y fisión atómica que generan cada vez elementos más pesados en el proceso llamado nucleosíntesis. Asumimos que así se habría originado toda la materia del universo, excepto aquella que los seres humanos hemos podido crear por cuenta propia en nuestros laboratorios y reactores nucleares. En pocas palabras, se cree se cree que los elementos químicos se han originado en el interior de las estrellas y que es producto de complejos procesos de fusión y fisión atómica que generan cada vez elementos más pesados. Y a ese proceso se le llama nucleosíntesis, al igual que es importante el observar que los elementos químicos se originan naturalmente y los que nosotros creamos, pues no, ya que, como dije, los creamos nosotros mismos en nuestros laboratorios y reactores nucleares. Siguiente. Formación de elementos. Como primer punto está el hidrógeno y helio, que son los elementos más abundantes en el universo, que se formaron principalmente durante la nucleosíntesis primordial, poco después del Big Bang, y que el hidrógeno constituye aproximadamente el 75% de la masa del universo observable, mientras que el helio constituye alrededor del 24%. El punto número 2 son los elementos ligeros, que son litio, berilio y boro, y entre otros más,
En estos elementos son relativamente raros en comparación con el hidrógeno y el helio, que se cree que se formaron principalmente durante la nucleosíntesis primordial y en procesos estelares tempranos. En el punto número 3, los elementos más pesados hasta el hierro, que son los elementos más pesados que el helio, como el carbono, oxígeno, nitrógeno y pues el hierro. Se formaron principalmente a través de los procesos nucleares en el interior de las estrellas durante su ciclo de vida. La función nuclear en las estrellas convierte el hidrógeno en hielo y luego los elementos más pesados, hasta llegar al hierro, que es el núcleo se cree más estable. Siguiente, por favor. Siguiente. El siguiente tema sería la abundancia elemental de la Tierra. Pero no, todavía no era tu turno, era la mía. Que ya cargó. En el punto número 4, los elementos más pesados se cambió. Los elementos más pesados que el hierro son el cobre, zinc, plata y oro, que se producen principalmente en supernovas, donde las condiciones extremas permiten la fusión de núcleos. Los elementos aún más pesados, que son el uranio y el plutonio, que se formaron en procesos de nucleosíntesis rápidos y en eventos extremadamente raros, como la función de estrellas de neutrones binarias. Y como nos podemos dar cuenta, prácticamente todos los elementos se han creado naturalmente, porque pues en la misma información lo dice, se crearon a través de en el interior de estrellas, en supernovas, ¿cómo se llama? Nucleosíntesis primordial y entre otros procesos. Y a continuación la dejo con... Bueno, pues el otro tema siguiente sería abundancia elemental de la Tierra. La corteza terrestre es la capa exterior sólida de nuestro planeta y contiene una variedad de elementos químicos. Si bien los elementos más abundantes son el oxígeno y el silicio, también encontramos una diversidad de otros elementos como el aluminio, hierro, calcio y sodio. Estos elementos desempeñan roles vitales en la formación de minerales, rocas, suelos, así como en la sustentación de la vida. La importancia de los elementos. Está compuesta principalmente por oxígeno, que representa aproximadamente el 46% de la masa de la corteza, seguido del silicio, aproximadamente del 28%. Yodo de aluminio, que aproximadamente el 8%, el hierro aproximadamente el 5%, y calcio, sodio y potasio y magnesio, que siguen después de estos. Los océanos. Los océanos cubren aproximadamente el 70% de la superficie terrestre y son un depósito vital de los elementos químicos. El agua de mar contiene una amplia gama de elementos disueltos, siendo el más abundante el cloro seguido del sodio y del magnesio. Estos elementos son esenciales para la vida marina y desempeñan roles cruciales en los ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. También está la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra y está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno. Estos dos elementos representan aproximadamente el 99% de la composición atmosférica. Sin embargo, también encontramos otros elementos en las cantidades más pequeñas, como el argón, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Estos elementos desempeñan roles esenciales en procesos atmosféricos como la fotosíntesis, la respiración y el efecto invernadero. Y mi tema es las interacciones bioquímicas, y para entender qué son las interacciones biogeoquímicas tenemos que entender que son procesos reales que son intercambiados por organismos abióticos.
Esas interacciones son cruciales para el funcionamiento y la estabilidad de los ecosistemas y comprenden varios procesos importantes, entre los que incluyen ciclos bioquímicos, que son los movimientos cíclicos de elementos como el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros, a través de los sistemas biológicos y geoquímicos de la Tierra. Estos ciclos involucran procesos biológicos como la fotosíntesis, la respiración, la descomposición, así como procesos abióticos como la erosión, la lixiviación, la precipitación y la evaporación. Tenemos como segundo fijación de nitrógeno, que es la transformación del nitrógeno atmosférico en formas utilizables como amonio o nitrato, que pueden ser absorbidas por las plantas. Este proceso puede ser llevado a cabo por ciertas bacterias en el suelo o en asociación simbiótica con plantas leguminosas. Como tercero tenemos la descomposición, que es la descomposición de materia orgánica por microorganismos descomponedores como bacterias y hongos, liberando nutrientes esenciales de nuevo al suelo para ser utilizados por las plantas. Como cuarto punto tenemos la lixiviación y erosión. La lixiviación implica la pérdida de nutrientes del suelo debido a la infiltración de agua, mientras que la erosión es el proceso mediante el cual el suelo es arrastrado por el agua o el viento, transportando consigo nutrientes y minerales. Como siguiente punto tenemos la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y algunos microorganismos convierten la energía solar en energía química, produciendo oxígeno y utilizando dióxido de carbono y agua para producir carbohidratos. La respiración es el proceso inverso, donde los organismos consumen oxígeno y liberan CO2 para obtener energía. Y por último tenemos mineralización y lixiviación de nutrientes. La mineralización es el proceso de liberación de nutrientes inorgánicos a partir de materia orgánica en el suelo, mientras que la lixiviación implica la pérdida de estos nutrientes por la infiltración de agua a través del suelo. Bueno, pues el siguiente subtema es aplicaciones industriales y tecnológicas. Sí. Bueno, pues la química y ciertos elementos industriales se utilizan, por decir, en la electrónica como el silicio, el germanio, el cobre, el oro y la plata, que son esenciales para crear los circuitos que llevan actualmente los aparatos electrónicos. En la energía, pues se lleva más como de litio que se utiliza para las baterías, tanto de juguetes como de automóviles, etcétera. En el ámbito farmacéutico se utiliza mucho para los ciertos medicamentos, así como cierto material que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno o el azufre. En la industria petroquímica se utiliza sobre todo el petróleo y el gas natural, que esos aporta tanto al plástico, las llantas y muchas cosas sobre que usamos el día a día. Y en la agricultura se utiliza como fertilizantes para precisamente hacer que nosotros tengamos una mayor calidad de vida en las comidas que estamos comiendo. Listo. Bueno, en conclusión, la abundancia en los elementos de la naturaleza es un fenómeno fascinante que refleja la compleja interacción entre procesos geológicos, astrofísicos y químicos. Básicamente, a lo largo de la historia del universo, debe a que el hidrógeno y helio, que son los elementos más abundantes, hasta los más raros como el oro y el platino, esta diversidad esencial da forma a nuestro mundo y ofrece oportunidad para el descubrimiento científico y el avance tecnológico. Muchas gracias por tu atención, sería todo. Bueno, pues ya como lo dijo mi compañero Jesús, esa fue nuestra participación como equipo y pues agradecemos mucho su atención. Muchas gracias.